Y entonces las cosas como que cuando uno conversa y cuando uno habla, y entonces el miedo ya no son fantasmas, sino que ya uno mira el miedo de frente, que yo creo que esa también es la otra clave de la creación. Y es que como adultos juzgamos demasiado, somos súper críticos, entonces matamos el 90% de las ideas. A uno se le ocurre una idea y uno dice, no, no, eso es una ridiculez, no, eso es una bobada. La crítica, el miedo a qué dirán los demás, a qué va a pensar los demás, el miedo al fracaso. Pero, y la gente que habla, no, Lali hizo una temporada de 3 semanas en el retiro, llenó, no, la gente no habló de los 4 años para atrás. Mentes Imparables, un espacio para conversar, sin filtros, sin zapatos y con fundamento. Con personas creativas, científicas, disruptivas y curiosas. Personas con mentalidades maravillosas que nos inspiran a ser imparables. Soy Sara Mesa, médica, autora de 4 libros, la creadora de este espacio y de @DRA Sara Mesa. Te invito a que nos sigas en mi canal de YouTube, en Spotify y compartas este episodio para que pueda llegar a más personas. Bienvenidos a Mentes Imparables. Estamos en una temporada demasiado inspiradora y hoy con una amiga, yo creo que casi hermana del alma, con la que crecí. Mejor dicho, o sea, una persona que admiro hasta el fondo del alma, demasiado feliz de estar aquí con Lali Solórzano. ¡Qué emoción! ¿Cómo estás, No, Lali? pues feliz, feliz, exacto. Yo me siento como con la hermana mayor, es como que ay, mi hermana mayor me invitó a algo. Voy a ir, o sea, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Además que la boba esta dice que tiene nervios de la entrevista, ella que es pues actriz, comediante, productora y todo lo demás, entonces la nerviosa voy a ser yo, pero bueno, me voy a poner nerviosa. No, pero hay que explicar por qué dije eso. La razón por la que lo dije es porque yo siempre he visto a Sara como esa persona que es súper inteligente, como que uno admira un montón. Entonces yo digo, ay, pucha, ¿yo qué voy a hablar con Sara? Yo no sé qué voy a decir. Tan boba. Acuérdate que las personas que chiquitas en el colegio nos iba bien en la parte intelectual, éramos unas táparas emocionalmente, cosa que tú siempre nos llevabas la delantera a todos y además el colegio no dice nada, entonces, de verdad, uno, ¿por qué pasa tantos años en el colegio? Bueno, para ti yo creo que fue demasiado chévere, porque tú eras como la celebridad del colegio. Yo me lo gocé. Yo no Mm, sé, a mí siempre me dicen, ay, ¿a ti cómo te fue en ese colegio? Yo digo, es que yo no soy punto de referencia yo porque yo sé, creo que sí, yo fui algo, una excepción absoluta a la norma. así es. Pero yo creo que hacía parte de mi personalidad. Yo me acuerdo que mi mamá siempre dice que la rectora del colegio, pues cuando tenía por ahí 5 años, le dijo, venga María Elisa, tenemos que hablar, porque usted tiene que saber una cosa, y es que usted tiene 2 hijas muy diferentes. Mm. Una vino a hacer lo correcto, a ganarse las becas, a ser, o sea, todo. Y la otra vino a pasar bueno al mundo. O sea, la otra vino a pasar bueno, punto Por eso final. ya nos llevas millas de distancia a todos los que solamente vinimos a hacer las cosas bien y que a los 40 nos damos cuenta que no importa y que no hay que hacer las cosas bien. Eso lo tenías demasiado claro y de eso vamos a hablar. Porque, bueno, antes que nada tengo que dar la intro. Lalis estudió en Miami Production Stage Management. Se dedica a la industria de las artes y del teatro, dirección y creación de teatro en vivo, es decir, es una mujer muy talentosa. Esa es como la intro profesional. Cuéntanos qué más deben saber de ti en tu formación profesional. No, en mi formación profesional yo creo que es eso, todo lo que tenga Cuéntame. que ver con el espectáculo en vivo es lo que más me gusta, todas las artes escénicas, o sea, desde la creación, guión, concepción de la idea hasta la ejecución y la producción, hacer que eso que nos soñamos sea una realidad en los escenarios. Eso soy. Ya vamos a hablar mucho más de eso. No quería como saltarme la parte protocolaria para los que no te conocen. Pero yo que sí la conozco desde chiquita, puedo decir que es una persona que desde que era una niñita así chiquitica estaba vibrando y transmitiendo alegría y pasión en cada uno de sus actos. Y por eso digo que ya la tenías ganada desde chiquita y eso es demasiado admirable. O sea, ¿cómo hace uno para tener esa esencia así y no perderla? Porque a mí lo que me pasa es que cuando hoy me siento aquí de la edad que ya tengo y empiezo a mirar personas con caminos exitosos y caminos súper brillantes, muchas veces o apenas están volviendo a reconectarse con el niño que eran, o todavía ni siquiera, todavía están como, ve, yo tengo que volver a mirar hacia atrás, o lo han perdido tanto que dicen, yo ni siquiera, pues ya no me importa, o sea, la persona que yo fui en el pasado ya no me importa porque estoy aquí en la cima transmitiendo otras cosas, pero a mí lo que más me sorprende de ti es que tu esencia ha sido totalmente igualita, intocable, o sea, es como una persona que nació con un talento
y un potencial increíble y que jamás te has como corrido a un ladito. O sea, nunca has dejado que esa luz se apague. ¿Cómo se logra eso? No tengo ni la menor idea. O sea, la respuesta corta, yo no sé, yo creo que he tenido la fortuna de un círculo que me rodea que me ha permitido ser absolutamente, o sea, empezando por la casa, o sea, mis papás, y aunque fueran diferentes, porque mi papá pues no puede ser más cuadriculado en su vida, pero mis papás me permitieron ser y yo he sido siempre lo que vos estás diciendo, o sea, yo soy una niña chiquita, feliz, o sea, toda la vida he sido absolutamente feliz, he hecho lo que quiero. Yo, a mí la gente me dice, ay, ¿cuándo empezaste a hacer teatro? Y yo, pues, desde los 2 años, pues, yo no sé, o sea, yo llevo la vida entera haciendo lo que me gusta y eso yo sé que es un privilegio demasiado grande, pero yo creo que parte de eso es que yo no sé, porque mis amigos dicen que es al contrario. Yo digo que gracias a la gente que me rodea, a mis amigos, a mi familia, y mis amigos dicen que al revés, que es como que yo soy una zona, como una zona verde, ¿cómo se llama eso? Que son como que donde soy yo, Fértil, la gente se siente, la gente como un se oasis. siente así, o sea, como que se convierte así. Eso dice Juana Botero, una de mis mejores amigas, dice, es que verdad, hay gente que puede ser muy chanda y al lado tuyo es buena. Y yo, no, yo creo que la gente es buena. O sea, yo he decidido creer que la gente, obviamente hay cosas malas que nos pasan, pero yo he decidido creer que la gente, todos ahí tenemos ese niño feliz que, pues, pucha, la vida nos va cambiando. Pero a mí, de verdad que yo no sé qué es, pero yo sí siento que soy una persona que incluso en medio de los momentos difíciles he podido sí, como, yo no sé, como disfrutarme la vida, disfrutarme el proceso. Pues es que si pudiéramos sacar como a la Alice, incubarla en un laboratorio y darle goticas de dosis de la Alice a la gente, la humanidad sería más feliz y más pacífica y más tranquila. Y a todos nos hace falta Dios, ya eso. empezamos con incubar, ya yo ahí me voy a poner, ya yo me pongo nerviosa con esos temas científicos. No, de verdad que sí, o sea, es increíble tener una persona en la vida que tenga tanta luz. Pucha, qué gran talento el que tienes, Lalis. ¿Cómo empezó esto? Tú, o sea, ¿cuál fue como tu primer acercamiento a decir, venga, esto es lo mío? O sea, las artes escénicas, el escenario, la producción y la creación es lo mío. ¿Cómo empieza ese camino? Yo creo que yo he tenido un regalo muy grande y es mi hermana mayor que me lleva 5 años que me ha abierto camino. Yo siempre le digo a Cata que Cata como que pasa, siembra y yo frum, paso por ahí derecho Ah, cosechando. sí, mira qué curioso. Sí, porque mira que Cata realmente empieza en la música desde antes de que yo naciera. Cata empieza en Canto Alegre y ya cuando yo nazco, o sea, yo en la barriga de mi mamá iba a clases de música con Cata. Ok. Entonces, yo desde la barriga, yo tenía una hermana que es 5 años mayor que yo, cantándome, como que sí, como que sembrándome el camino en las artes. Ya cuando nazco y empiezo también a ir a clases de música, me empieza a pasar es que yo me aburría un poquito en las clases de música porque siempre cantaban lo mismo, porque Ok. siempre eran ensayando las mismas canciones y yo, no, qué aburrición. Fuera de eso, las canciones eran súper agudas y yo bien ronca y yo, no, 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 a mí esas canciones no me dan. Y empiezo a encontrar el teatro y de hecho Tita, o sea, yo creo que uno tiene maestros en la vida Ujú. y sin duda alguna Tita Maya es una de mis grandes maestras. Tita Maya era la fundadora de Canto Alegre y Tita empieza a darse cuenta que lo mío era más el teatro. Entonces ella misma dentro de Canto Alegre me empezó a dar personajes, o sea, yo iba teniendo como personajes para los shows de Navidad, crearon un grupo de teatro varios que eran de Canto Alegre que se llamaba Cachito de Luna, entonces yo desde los 7 años yo estaba en el escenario, mi primer personaje se llamó Candelita y era un personaje así que era como el sol y yo salía al escenario y todo el público hacía, "Ah". Claro. Pero ya desde los 7 años empecé a hacerlo profesionalmente, o sea, aprenderme guiones, presentaba a Telemedellín es una nota, sí, o sea, desde muy chiquita yo me di cuenta y en la casa empíricamente yo hacía shows todo el día. O sea, yo vivía haciendo espectáculos. Es más, de 12 años en la unidad, yo vendía boletas y hacía shows en la unidad. Y con eso comprábamos pizza a los niños de la unidad. O sea, ponías a los niños de la unidad a Sí, actuar. exacto. Yo ponía, no, o sea, pobrecitos, mis primos, todos. O sea, yo vivía haciendo producciones teatrales en todas partes, en el salón, en el colegio. O sea, mis compañeros del colegio, todos actuaron en obras mías. Los de la unidad, en la familia teníamos un grupo Pripelaes y los ponía a cantar a mis primos. No, yo estaba produciendo desde chiquita, yo no sé. Qué dicha. Pues qué dicha haber nacido con ese talento y haber tenido la posibilidad, como dices tú, porque no es fácil uno tener la tierra fértil para poder sembrar todas esas cosas. Nos contabas, pues me contabas a mí, cuando te hice unas preguntas, que hubo algo que te cambió la vida completamente, que fue el show de Missy. Uf, total. ¿Por qué? Porque digamos que lo que yo había visto en Medellín hasta el momento era más que todo música. Había estado más en el universo musical con Canto Alegre, con los coros, mis tíos también en musicoterapia, bueno, como más alrededor de la música. Ajá. Y cuando veía cosas actorales eran separadas, era como una narración, pero no estaban juntos. Ok.
cuando por ahí a los 5 años, yo creo que fue lo primero que vi de Missy, que vinieron y mi mamá de hecho les ayudó con una cosa que necesitaban en el teatro. Ahí yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, es que se puede el teatro y la música hacer una sola cosa. Ajá. O sea, yo no conocía que eso se podía en ese momento. Y entonces ya me enamoro del teatro musical y mis papás, que eran los alcahuetas ya ahí sí, en Nueva York, Atlanta, a ver lo que era el teatro musical y viajaba a Bogotá. Yo me acuerdo que mis papás mandaban una circular al colegio que decía, en esta casa es igual de importante la formación del colegio como la formación cultural. Mm. Entonces María Laida no va a ir jueves y viernes al colegio porque va para Bogotá a ver espectáculos. Y yo me iba así, pues de 12 años yo me iba para Bogotá a ver musicales de Missy. Entonces esa es otra gran maestra, Tita Maya y Missy, además muy importante y muy simbólico que son dos mujeres. Claro. O sea, dos mujeres que hicieron industria de arte en Colombia y que de hecho sus producciones siguen. O sea, Missy sigue existiendo, Canto Alegre sigue existiendo, incluso después de que ellas ya no están en este plano. Y podemos hablar de ese tema, de esa figura de ser una mujer. Oh, pucha, qué tan difícil es en ese mundo, bueno, en todos los gremios realmente, pero en el gremio del espectáculo, de que incluso anteriormente ni siquiera podían actuar las mujeres. O sea, en la historia de la humanidad, los hombres se disfrazaban de mujeres para poder actuar. Cuéntanos si tú te enfrentaste como con uno de estos retos acá en Colombia en ese momento o ya cuando tú llegaste al mundo del espectáculo era algo que pues que no importaba tanto. Hacemos esta pequeña pausa porque te quiero contar que mi libro Mujeres Imparables ya está disponible en todas las grandes librerías de Colombia, en Buscalibre si estás en otro país, en formato digital en Amazon y pronto en audiolibro. Son 4 pilares desde la neurociencia y la conciencia para vivir una vida plena. No te lo pierdas, está increíble. Seguimos con nuestro episodio. Yo creo que a mí, increíblemente, pero por cómo me veo, los retos de ser mujer no habían sido tan fuertes hasta hace poco que tuve una situación. Que vamos a hablar de la Pero situación. siempre, o sea, siempre antes como me ven como con una fuerza masculina tan grande, una tontería, no me exigen tanto, pero yo lo veo, la mayoría de mis equipos de trabajo son mujeres. Ok. Y mi esposa es ingeniera de sonido, cantante, y nos pasa muchísimo que llegamos a producciones y, por ejemplo, los equipos de tramoya, los equipos que ejecutan, que son el 99% hombres, les cuesta mucho que una mujer les diga qué tienen que hacer. Ajá. Que por ejemplo, tú te imaginas para un hombre que es el técnico de sonido de un teatro, que llegue una ingeniera de sonido a decirles, no, yo quiero ese parlante que me lo muevan para acá, me tienen que mover esta consola acá y cambiar esto acá. Es como esta muchachita que cree que me va a venir a mí a decir eso, les cuesta muchísimo. Entonces, en muchos momentos nos toca entrar como, no, vení, es que, a ver, pues, ¿por qué me toca sacar el cartón? Mira, yo soy profesional en esto, o sea, yo te estoy diciendo que por favor movas esto. Es complicado, pero yo siento que a mí, por lo masculina que me veo, no me ha pasado tanto, lo cual es ridículo, porque es, o sea, Sí, es ¿por verdad. qué? Pero sí siento que a mí no me tocó tan difícil y finalmente en las artes creo que es el lugar más seguro. O sea, digamos que si es más difícil para científicos, a los que son ingenieros, a las ingenieras y eso es más complicado. En las artes yo creo que está más abierto y es más sensible y finalmente el femenino también ayuda en esa parte creativa. Sí, ayuda un montón. Ahorita que llegaron ustedes y estaba terminando de grabar un podcast muy chévere sobre el enneagrama. ¿Tú sabes qué eneatipo eres? No, me han dicho, ¿cuál me dijeron una vez? Y se me olvidó. ¿Cuál fue? No, uno que no me acuerdo. Como 7 yo creo, No me tal siete, vez. exacto, 7 o 1, no sé. Pues Pero ¿qué he querido hacer? Me lo hemos dicho, me dio rabia no sí, llegar antes porque quería sí, que me lo hiciera. súper chévere. Bueno, lo escucharán. Hablábamos de que hay pues un eneatipo específico que es el mío, que somos las personas, vivimos desde la emoción y somos muy creativos, que yo creo que tú tienes muchísimo de eso también, también como desde la melancolía, desde el drama, pero esa emocionalidad es la que también permite crear. O sea, ser una persona que está en contacto con sus emociones facilita la creatividad. Entonces, cuando tú dices como, es que yo tenía una energía como muy masculina por cómo me veo y cómo hablo y eso, pero al mismo tiempo tienes una energía demasiado fuerte, creativa, increíble, como de sembrar y como de permitir que las cosas crezcan alrededor tuyo. Absolutamente. Y me encanta que lo hayas dicho Mm. porque siempre, y de hecho en los podcasts en los que he estado, siempre hablamos de mi masculinidad, de que me veo como un hombre, que la gente cree que soy un hombre, pero yo siempre les digo que, por ejemplo, en la relación de pareja, que la gente cree que, ay, como son dos mujeres, ¿quién es el hombre y quién es la mujer?
Y yo les digo, pues contrario a lo que todos creen, yo creo que yo soy la mujer de la relación. O sea, si hubiera eso que no existe, o sea, Sí, somos que no dos mujeres, existe. somos dos mujeres en la relación, Sí. pero yo tengo mi femenino, o sea, ustedes no saben lo sensible que yo soy, Ah, yo sí sé. lo duro que me pega el PMS, una tusa para mí lo que es, También sé. o sea, cómo me enamoro, También sé. cómo, o sea, soy, no, soy la sensibilidad, pero pues hecha a ser humano, pues Así es. absolutamente femenina. Es más, no me gustan las cosas de fuerza y la agresividad y la violencia, cero, 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 cero. O sea, soy súper dulce, súper cariñosa, súper Sí. cuidadora, total. Total. Y ya estás, pues porque vamos a hablar del reto que tuviste, que yo te dije, Lalis, ven ya al podcast porque queremos hablar de esto, pero yo te siento muy reconciliada con esas dos energías. No sé si todavía hay una lucha, porque me imagino que la tiene que haber cuando uno intenta acomodarse en compartimentos rígidos, cuando sabemos que el ser es todo menos algo que se pueda meter en un compartimento rígido. Entonces, decir, es que el Alice es, entre comillas, el hombre de la relación, o es que el Alice es un él, o es un ella, o entonces como tiene una pareja que es una mujer, entonces hay que meterla en esta categoría. Y eso me parece demasiado complejo para uno procesarlo a tu joven edad. Entonces quiero saber si ya estás reconciliada con esas dos energías y con tu rol, y para la porra, el que quiera opinar, o cómo vamos en ese proceso. Creo que estoy en el mejor momento de la vida Qué en dicha. eso. O sea, creo que estoy en mi mejor momento y creo que por eso me dolió tanto lo que pasó, porque fue como, ya que estoy bien. Sí. Como que, ¿en Ah, serio porque la van a...? vida hace esas O cosas. sea, de verdad en este momento que estoy tan reconciliada con todo esto, pasa esto, Podemos pero hablar de lo que pasó. ¿Nos puedes contar, para las personas que no saben, un sí, resumen sí, voy a de la contar, pero voy situación? entonces a dar contexto Sí, mi, perfecto. de mi situación. Yo salí del closet a los 21 años, yo toda la vida desde muy chiquita había sido yo y yo ni siquiera sabía que uno tuviera que salir del closet. O sea, Sí, yo era Lalis. Es sí. más, en estos días decía en otro lugar como que mi cuerpo también siempre me protegió porque como yo toda la vida había sido gorda, entonces para nadie era como que, ay, Lalis, ¿por qué no tiene novio? Porque estamos en una sociedad tan que las mujeres gordas no tienen novio, entonces a mí nadie me preguntaba nada, entonces yo no tenía ni siquiera que aclarar pues que si me gustaban los hombres o las mujeres, nada, yo Sí. estaba ahí en una burbuja feliz de la vida en mi universo. Mm, Cuando ya crezco, me enamoré de una mujer, ahí sí fue como, pucha, ¿qué está pasando acá? Tengo que ujú, decirlo, tengo que salir del closet, bueno, toda esta cosa, salí del closet y ya más grande, o sea, yo salí del closet a los 21 años, ujú, a los 30 y pico me corto el pelo, ujú, toda la vida había querido hacerlo, ujú, pero siempre había tenido miedo porque yo decía, no, ya soy gay, pero tampoco voy a ser un niño. mm, Unas cosas que uno va creciendo ahí. Cuando ya me corto el pelo, empiezo a pasar que en la calle me decían, ay, joven, muchacho. Y yo, ay, parezco un hombre. Y hay tanta presión en la sociedad para mí, y con eso el femenino y el masculino, que hasta un año dije, bueno, voy a intentar los pronombres masculinos. Y como yo vivo el teatro, o sea, yo digo ajá, yo, pues es un teatro, voy a asumir un personaje. amo. Y este año soy este personaje. Y no me gustó. Yo dije, a mí no me gustan los hombres ni quiero ser hombre. O sea, Sí. porque si a mí no me gustan los hombres, ¿por qué me dio por ser hombre? Yo no quiero ser un hombre. Yo soy feliz siendo una mujer. Yo soy, a mí me encanta el poder de la mujer, el ser mujer. O sea, de verdad que me gusta mucho y me siento una mujer súper poderosa siendo una mujer diferente. Ujú, Entonces me reconcilié full con eso y estaba muy feliz con eso. Y así me vea, no importa. O sea, y si me dicen él, ella, ya no importa lo que me quieran decir. Soy Lalis, sí, punto. Soy Lalis. sí. Y entonces en todo ese universo yo saqué un stand-up comedy el año pasado que se llama Conmigo y es precisamente como todo ese viaje alrededor de mi reconocimiento y de empezar a reírme conmigo, no de mí, sino conmigo. Me encanta. Hice ese podcast, no, hice esa obra y me llamaron del Montessori este año, de mi colegio, que fue el colegio del que me gradué, y me llaman y me dicen, mira, queremos que hagas parte del acto cívico del Día de la Mujer. Para mí fue, Saris, sorprendente porque nunca cuando yo estuve en el colegio yo hice parte del acto cívico de la mujer. Yo hacía todos los actos cívicos del colegio, yo hacía todos los guiones, del Día de la Antioqueñidad, del Día del Profesor, yo hacía los pompis, yo hacía todas, o sea, todas las cosas las hacía yo, pero el Día de la Mujer nunca porque yo era rebelde, no me quería poner el jumper, o sea, yo no era el símbolo de la mujer Montessori. Entonces, en Puedo ese hacer un momento, paréntesis. sí. No el símbolo de la mujer Montessori, sino el símbolo de lo que en ese entonces creíamos Exacto, que era una mujer. exactamente. Ujú, Entonces, como yo no representaba eso nunca jamás, cuando me llaman este año a decirme que fuera parte del acto cívico, me dio mucha felicidad. O sea, de verdad que me mm, fue como, wow. O sea, sí. se cerró el círculo, pues como qué hermosura.
Y entonces dije, sí, claro, y me dijeron, bueno, queremos que presentes tu stand-up. Y yo pregunté, ¿de qué grados están en el acto cívico? Pues si es solamente para middle school, para high school. Y me dijeron, no, todo el colegio de primero a 11. Y yo, no, entonces no es mi stand-up. Nada que ver porque Ujú. no es para niños, o sea, no, no. Yo más bien voy a ir a hablar sobre cómo fue como crecer en el colegio y mi vida profesional como ser una mujer en la industria de las artes. Sí. Perfecto, o Ser una sea, mujer berracamente exitosa, pues, y entonces inspiradora, lo wow. llevé pues yo feliz, exacto, para mí Sí, el éxito es que yo he sido absolutamente plena sí. haciendo lo que hago. Y entonces así lo monté sabiendo que le tenía que hablar a niños de primero a 11 y ojo, porque Sari, yo sé perfectamente lo que es eso porque yo trabajo con niños. O Claro. sea, yo trabajo activamente creando con Canto Alegre espectáculos, dirigiendo niños con otras corporaciones culturales de la ciudad, con Unión Latina, trabajo con Fundación Sirenaica, o sea, con muchísimas fundaciones de la ciudad. Ujú. Entonces yo decía, pues perfecto, yo voy a crear el contenido para niños de primero a 11. Sí. Creé ese contenido, me presenté, fue hermoso, los niños al final se me tiraban encima como si fuera Shakira. Una me dijo, dice que tú eras muy bonita, hasta en jumper te verías linda. O sea, una hermosura los niños como una tranquilidad. Cuando al otro día me empezaron a escribir un montón de Mm. papás cosas súper fuertes, que qué horror, que yo no era una mujer, que yo porque había ido al Día de la Mujer, que qué falta de respeto, que había ido a sexualizar a los niños, que o sea, bueno, unas cosas súper fuertes y me dio muy duro. Y tienes toda la razón. Y a mí también me dio muy duro. Y a muchos papás nos dio muy duro. Yo soy papá en este momento de ese mismo colegio. Y cuando empezó a llegar es que me dan ganas de llorar. Y yo dije que hoy no iba a llorar porque hoy estoy súper sensible. Qué boba. Como que No, qué siempre, pues bueno, boba qué no por querer bien. llorar, sino por decir que no. ¿Sí me entiendes? O sea, como que ya si está sensible, pues llore. Sí, exacto. Yo he llorado Em, ya en varios podcasts, hoy no, me siento como mejor. la verdad es que a mí me dio como una sensación de la justiciera que llevo dentro, porque yo decía, ¿cómo es que alguien puede tergiversar la presencia de esta gran mujer, que es como el orgullo del colegio, como les decía, la mascota del colegio literal, y empezar a decir un montón de cosas que no vienen o sea, que no tiene sentido, es que no importa, estamos admirando a una mujer y estamos en un mundo donde gracias a la vida yo puedo hablar con mis hijos. Estoy viendo una serie que se llama Younger y en todas las series de Netflix ya hay parejas entre mujeres, mujeres que salen con un hombre o con una mujer. Hombre, si seguimos con una mentalidad de hace 50 años, es hora de que empecemos a entender y reevaluarla y trabajarla, porque solo nos va a hacer daño seguir pegados de una mentalidad rígida. Es solo una rigidez, o sea, es solo un concepto que así como cuando montábamos en moto sin casco, pues hombre, tenemos que aprender a montar en moto con casco, tenemos que abrir nuestra mente a cosas que así no nos hayan criado con esos conceptos. En este momento estoy hablando de la sexualidad, pero hay un millón de conceptos Exacto. diferentes, pues que simplemente nos van a limitar. Entonces, cuando yo no quiero juzgar y por eso estoy usando como unas palabras con mucho cuidado y con delicadeza, porque entiendo de dónde viene la mentalidad de personas de mi generación o mayores que digan, "Ah, esto me alarma, entiendo de dónde viene, no lo comparto, pero lo entiendo, pero de ahí a uno llegar a juzgar a una persona que solo es inspiración, eso simplemente habla mal de nosotros, porque nosotros como cuidadores, como padres, Dios mío, tenemos que entender en el mundo que estamos, además que la homosexualidad nos lleva, o sea, existe desde que el hombre existe, que la religión, que la cultura, que la evolución del ser humano, que nos crió a nosotros haya llegado a un punto que cuando nacimos esto era algo que nos alarmaba, no tiene nada que ver con el ser humano, o sea, de verdad, todos los emperadores pues fueron bisexuales. Es decir, no conozco una sola historia del pasado de la humanidad que no haya tenido relaciones, como dice pues hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre. O sea, es parte de la especie humana. Así nos cuesta. Entonces para mí fue como, ay, yo no puedo creer que me estén cogiendo a mi Lalis, que la amo, que es pura inspiración y que es pura belleza, y diciendo, esto está mal porque tiene una pareja que es una mujer, Dios mío, no. Y a mis hijos les hablo todo el tiempo de eso. Entonces, viendo esa serie, ah, mamá, ¿esta es la novia de esta? Sí, esta es la novia de esta. Y les digo, pues puede que sea un contenido audiovisual un poquito más avanzado, entonces no vamos a ver escenas de sexo porque yo no quiero ser la mamá, pues tampoco que le dice a un niño qué es lo que tiene que pasar o no tiene que pasar en su vida. Ellos saben que me lo pueden preguntar, saben que estamos abiertos y para ellos no dice nada que una persona sea morenita, china, tenga novio mujer o novio hombre, no importa. Y me encanta educar en eso porque es lo que es la realidad. Entonces yo quiero saber tú, aparte de la justiciera, si
sí, perdón por el monólogo, como que esto que te estoy diciendo fue lo que más te movió, pues como la... Yo creo que hubo varias cosas. Uno, el sentir que, pues lo que ellos decían, que yo le iba a hacer daño a los niños. Yo decía, yo voy a hacerle daño a los Por niños. O eso, sea, yo que amo cuando a no los hay niños. nadie más, o sea, yo tuve una infancia tan feliz Ajá, que yo quisiera que todos los niños del mundo tuvieran una infancia así de feliz como yo. O sea, sí, yo jamás o sea, pues, ¿cómo les ocurre que yo pueda hacerle daño a los niños? total, Eso me dolió, total. pues, en el alma, como sentir que pudieran decir eso. Dos, que los ataques fueran a cómo me veo, porque ni siquiera lo que dije, ellos no pudieron pegarse de nada de lo que yo dije, Claro. sino a cómo me veo. Entonces era uno que se ve como un hombre, que se tragó un hombre, así, o sea, frases así de Ay, no. fuertes. Em, entonces eso es como, pucha, o sea, me están juzgando solamente por cómo me veo. Mm. Y tres, ya la discriminación directa, y es que al final, cuando yo terminé la presentación, yo voy a la silla, pues como al público, y estaba mi esposa sentada y ella me dio un pico normal, o sea, como todos los políticos, los actores cuando se ganan Sí, un premio de Hollywood, todo el mundo llegó y me dio un pico en la boca, así como, felicitaciones, lo hiciste muy bien. Ah, que yo había ido a hacer un escándalo público. Yo decía, si esto hubiera sido un hombre y una mujer, sería un problema hoy. no sería O un sea, si problema. hubiera sido sencillamente un hombre que acaba de terminar una charla y se siente y le da un pico a su esposa, sería un problema. No es un problema. No Yo es un estoy problema. segura que no es un Mm, problema. Entonces, sentir esa discriminación para mí, que como tú dices, había vivido siempre una burbuja de felicidad absoluta y todo es perfecto, y donde nadie me había discriminado, mm. donde nunca nadie me había hecho sentir así, fue como dice mi psicólogo, yo esos días tuve cita con el psicólogo todo el día, pues, y me decía, es que ellos dicen que tú le arrebataste la inocencia a los niños, pero fueron ellos los que te arrebataron la inocencia a ti. Es Tú verdad. siempre has creído que el mundo es bueno y te mostraron una parte del mundo que es cruel y despiadada ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa esto? por el miedo, Ah, gracias por esa el miedo, respuesta. el miedo y yo por eso, Mm, mira que no juzgo si tomé acciones legales, eso pues porque hay claro. discriminación y además porque yo tengo que pensar en que yo tengo una familia y un núcleo de apoyo muy grande, pero Mm, ¿qué pasa cuando las personas no tienen este círculo ujú, y son discriminadas de esta manera? ¿Sabes? O total. sea, los índices de suicidio en personas LGBT son altísimos. Altísimos, y no es porque estemos dementes, no es porque no tengamos estabilidad mental, es porque la discriminación es una cosa muy fuerte. Entonces, Así es. por eso tuve como esas acciones legales, pero ya desde el otro lado y desde el lado humano, entiendo que hay un miedo muy grande a lo diferente, a tener todo bajo control, Ujú. a que tus hijos sean iguales a ti, a que no se salgan de ese molde que tú quieres, que sea perfecto para ellos, pero, pero antes yo creo que, mire, es que cuando uno le muestra a un hijo, pues, o un hijo sencillamente ve en la calle a una persona LGBT, no se va a volver gay, uno no pasa con un rayo homosexualizador, o sea, esto no se pega, no se contagia. Es más, yo crecí viendo solamente gente heterosexual, yo no conocía una sola lesbiana cuando yo salí del closet, ni una sola mujer gay conocía yo en mi vida, ni en televisión ni en la vida real. Nunca jamás había visto yo nada, Así solo es. personajes heterosexuales. Y soy gay, entonces que antes que haya referentes diversos en el mundo solamente va a hacer que el camino sea un poquito más fácil para los Así niños. es. Por eso es lo que yo te digo. Yo trato de usar mis palabras con mucha delicadeza porque yo no quiero herir a nadie y entiendo de dónde vienen nuestras limitaciones culturales. Por eso es que no estoy señalando, "Ah, es que usted dice eso porque en su casa eran muy religiosos". No, es que no se trata de señalar, al contrario, se trata de lo que tú estás diciendo. Se trata de que cuando uno en su intimidad se mire y busque qué está detrás de sus acciones y detrás de lo que juzga, entienda que la mayoría de las veces es miedo, o porque es un espejo, o porque es miedo a un lugar desconocido, o porque te están mostrando algo que quizás tú no conoces, entonces dices, uy, esto de pronto puede hacer daño o no, pues no estoy hablando de la homosexualidad en este momento, sino de otras cosas, pero casi siempre cuando uno juzga encarecidamente algo, es porque se tiene que mirar hacia adentro. Total, Porque cuando a uno una cosa no lo está cuestionando ni retando, a uno no le produce nada, pues total. a uno no le ¿Sabes a mí que produce. me cuestionó mucho esos días? Y es que yo siento que hay una pues somos muy incoherentes también, porque yo decía, listo, se preocupan porque los niños que les fueron a hablar de sexo, yo no fui a hablar de sexo, de Ujú, género, yo no fui a hablar de género, de sexualidad, yo no fui a hablar de ujú. sexualidad, o sea, pero bueno, Sí. eso es lo que les preocupa. Sí, sí, sí. Listo, aunque no dije nada de esas cosas. Pero yo me metía a los perfiles de los papás que me estaban escribiendo y eran todas las fotos con consumo de alcohol, aguardiente en la mesa, con los niños, con... Ujú, Yo decía, ¿y eso no les preocupa? ujú. O sea, pues, ¿dónde está como la coherencia en lo que, o sea, a qué le tienen miedo? Entonces, sí, a que no conozco a una persona gay, a que qué horror que mi hijo vaya a ser gay, a que le metan esas ideas, pues, pucha, o sea, vivimos en una sociedad con un montón de cosas que nos hacen daño y que seguramente les va a hacer daño a estos niños
y para los papás está bien. Claro. Como el consumo de alcohol. O sea, yo no puedo con el alcohol. A mí no me gusta el alcohol y me desesperan los borrachos. Me estorban, no. Salgo de rumba con mis amigos y se emborrachan y no me los aguanto. No me aguanto un borracho. Tienes toda la razón. No me los aguanto. Pero yo no voy entonces todos los borrachos, no sé cuál. Así es. Yo creo que estamos llegando a un punto muy importante y es, a ver, primero, creo que de nuevo tú lo dijiste y es verdad, tú creciste en un hogar absolutamente afortunada de poder ser tal y como hayas querido ser, porque estoy segura que si tú le hubieras dicho a tu mamá que la amo, porque es un ser humano increíble, mami, pues a tu papá no lo conozco mucho, pero debe ser igual, le hubieras dicho, mami, mira, yo quiero ser, inventémonos algo bien loco, pues yo no sé, como ingeniera de la NASA, estarías en este momento Estaría en la dirigiendo NASA. o sea, porque no había Ya hubiera ido a la luna en total, Artemis. total, porque no, yo creo que desde ahí parte como la esencia mágica de tu ser y que quiero que quede acá, sobre todo para los papás y las personas que estamos educando, y es, los niños venimos con una magia increíble y un sello único, y lo que deberíamos propiciar los adultos es que eso florezca, pues que eso se dé. Entonces, claro, tú creciste en un hogar con esa gran fortuna, pero para las personas que no, que somos muchos, pues yo no, porque yo también crecí en un hogar donde me dejaron ser, pero tantas personas en el mundo donde no existía la posibilidad de ser lo que uno quería ser, a mí me gustaría que tú les cuentes hoy como una historia o una inspiración y les digan, vea, ¿por qué sí y cómo sí facilitarlo? Así nos cueste, o sea, a los adultos y a las personas, porque con seguridad te van a escuchar personas de 20 años que no tienen ni a quién son, ni para dónde van, y que dicen, ay, qué rico, como una rendija de inspiración. Y también te van a escuchar papás que quizás ya han cometido los miles de errores que todos los papás hemos cometido, me incluyo, pero que hoy puede ser el día que digan, hombre, ¿yo cómo hago pues para que mis hijos sí sean eso que son por dentro, esa luz, ese brillo? Entonces yo creo que yo no tengo hijos, pero voy a hablar como hija, Bueno, exacto. O eso, sea, voy a perfecto. decir lo que siento que funcionó y lo que hablo con mis amigos cuando hablamos, porque todos son como, marica, tus papás, es que tus papás, ahorita en mi matrimonio, todos después del matrimonio decían como, pucha, es que tus papás, o sea, la energía, lo que crean. Sí. Yo creo que el punto número uno por encima de todo es el diálogo. En Ajá. mi casa todo se hablaba, todo, por más incómodo, por más difícil, por más triste, por más lo que fuera, todo en mi casa se ha hablado y se ha hablado desde a lo que le tenemos miedo, a los errores que cometieron, o sea, mis papás cuando se cometieron errores o lo que sea, todo en la casa se habló, nunca fue tabú, no había ningún tema en la casa que fuera que las niñas no se enteren, que las niñas no sepan, cuidado con eso, cuidado, todo lo hablábamos en la casa, incluyendo también las cosas que no solamente nos pasaban a nosotros, sino a nuestro alrededor. Hmm. Entonces, por ejemplo, yo siempre hablo y a mí me preguntan, ¿a vos por qué no te gusta el alcohol? Y no has probado drogas y no sé qué. Yo soy como, a mí nunca me ha interesado porque yo vivo muy bueno. Sí. Es que yo, a mí, por ejemplo, en el matrimonio yo no me tomé un solo trago y la gente me decía, ¿en serio no te tomaste un solo trago? Y yo no, porque yo no quería estar presente en todo y es más, estuve 2 días sin dormir con una adrenalina que yo decía, donde uno tomara, ¿cómo hace para recuperarse? O sea, el cuerpo era así como si de verdad me hubiera metido alguna cosa rara. Y nada, o sea, no, porque entonces la gente cree que no tomo, entonces dicen, ay, no, es que es artista, hongos, marihuana. No, tampoco, o sea, de verdad que ninguna cosa. Y creo que gran parte de esa no necesidad de probar o de revelarme con algo fue que en mi casa siempre hablamos de todo. Es más, mis papás decían, ¿se van a ir de fiesta? Acá está la casa, vengan acá. Mi papá nos enseñó a manejar desde los 12 años porque decía, nunca se monten con un hombre borracho. Ustedes le quitan las llaves y dicen, yo sé manejar perfectamente, yo manejo. Qué dicha. Entonces, o me llaman a mí, y mi papá nos decía una cosa y todo, yo me acuerdo cuando estábamos chiquitas, así estén en el motel, voy y la recojo, pero no se montan con un borracho. Ay, lo amo. En el motel voy y la recojo, pero no se montan con un borracho. Así nos decía. Espectacular. Y hablaba, entonces mis papás eran como, y mi tío, yo me acuerdo que mi tío Diego, que ya no está, me decía como, si te da por probar alguna cosa conmigo, no te vas a poner a probar nada con nadie. Si quieres probar la marihuana, yo te la consigo y la probas conmigo. Increíble. Entonces, y no, nunca lo hicimos. Y yo, o sea, yo decía, no me interesa, o sea, no hace falta. Y entonces hablábamos en la casa de todo con absoluta naturalidad. Ujú. Y entonces las cosas como que cuando uno conversa y cuando uno habla, y entonces el miedo ya no son fantasmas, sino que Claro. ya uno mira el miedo de frente, el miedo Mm. está ahí, entonces, ¿qué pasa si tomo? Pues no, ¿qué pasa si tomo? Que te va a dar un guayabo horrible y mira qué pereza, tal, como tomo un montón, mira cómo está, mira las drogas, mira cómo puedes quedar, mira, todo Mm. eso se hablaba sin problema en la casa y lo mismo de lo que quisiéramos ser, si yo quiero ser artista, quiero, mi papá me decía, perfecto, ¿qué teatro? Pero entonces, ¿dónde?
O sea, ¿dónde? ¿Y qué vas a estudiar? Y que sea profesional, y que sea juicioso, y que sea riguroso. Entonces, todo lo hablamos, todo, todo. Y yo creo que esa es la base número uno. Y creo que precisamente lo que querían evitar los papás con mi presencia en el colegio en ese momento era la Era la conversación incómoda. conversación incómoda. Tienes toda la Es razón. la conversación incómoda de que un hijo llegue y les pregunte en la casa, porque además los niños ni siquiera, es que los niños no, es que uno no nace y le dicen, uno no llega bebé y dice, rosado, mujer, azul, hombre, no, no le enseñan. A Claro. uno le dicen, rosado, mujer, azul, niño, tan, eso. Entonces los niños no tienen esas ideas en la cabeza, los niños están sanos, tranquilos, están en cero datos. Y entonces los niños, por ejemplo, conmigo fueron absolutamente amorosos. Yo que me imagino y construyo la escena como si fuera una escena teatral en la cabeza. El niño llega a la casa y dice, ay, hoy fue una persona súper chévere al colegio. Sí, ¿quién? La Liz Lórzano, pero más charro, parecía un niño, pero era una mujer. Ella nos dijo que, aunque parecía un niño, era una mujer. ¿Cómo así? ¿Y quién es? ¿Y qué más dijo? Ajá. Y son finalmente los papás desde el miedo que no quieren tener esa conversación con los hijos Mm, y, ahí ya así sale es. todo. Te voy a contar una cosa muy charra. Hace poquito Emilio, mi hijo que es muy inteligente, muy curioso, me dice, mami, yo como que antes pensaba que tú eras tan distinta. Y yo, mi amor, sí, porque es que, pues yo, por ejemplo, pensaba que tú tenías pirulo. Pues Me como, morí. claro, porque su cuerpo tenía pirulo. Claro. Entonces era como, pues como que descubrí que mi mamá no te... Antes, pues porque yo siempre he estado en bola con ellos y a Samuel ya le da penita porque tiene 11 años, entonces él ya es como, ay, mamá, que estás en el baño. Y sale pues así. Pero Emilio, pues yo entro al baño, me cambio y él está ahí. Y como que, pues como que cuando él me empezó como a observar mis zonas íntimas, como, mami, es que tú no tenías pirula. Y yo obviamente le expliqué todo, no, mi amor, es diferente, esto, lo otro. Pues lo que tú dices, el diálogo, pero me da mucha felicidad que digas eso, no es tan evidente. O sea, no es tan evidente que el miedo paralizante muchas veces sea miedo a la conversación difícil, en todo. Exacto. Esto lo podemos extrapolar a otras partes de la vida. Y otra cosa que me encanta que dijiste, y por eso eres así como de esa especie rara, creativa, bizarra, maravillosa, que no sé si leíste el libro de Rick Rubin, Lo amo. que En la lo casa. O sea, amo. Es como de el, Act of, sí, ¿cómo es? sí, Creative Act. Creative Act, exacto. Ah, no, ¿cómo así? Es la Sí, Biblia en la casa es la nuestra. Biblia. Yo creo O que uno lo sea, debería abrir todo, si no lo tengo acá, no sé por qué. Pero ahí mismo entendí como algo muy parecido a él. Entonces quiero que migremos un poquito de tema, porque creo que aquí la lección quedó muy chévere por hoy. Em, pero es de el acto creativo. O sea, una persona que todos los días va a vivir a través de su creatividad y no solo la suya, sino de darle vida a la creatividad de otros. Cuéntanos un poquito de ese proceso. ¿Cómo es ese proceso? Porque, por ejemplo, Rick es súper organizado, él tiene un método, obviamente da mil herramientas inspiradoras, pero ¿cómo es un día en la mente de Alice cuando está dándole vida a sus ideas o las ideas de otra persona? Hacemos esta pequeña pausa porque te quiero contar que mi libro Mujeres Imparables ya está disponible en todas las grandes librerías de Colombia, en Busca Libre si estás en otro país, en formato digital en Amazon y pronto en audiolibro. Son 4 pilares desde la neurociencia y la conciencia para vivir una vida plena. No te lo pierdas, está increíble. Seguimos con nuestro episodio. exacto. Entonces ahí me tengo varios sombreros. Ok. Tengo el sombrero de productora para alguien más, que es llevar sus Sí. ideas, que ahí soy absolutamente metódica. Mariana, mi esposa, dice que yo tengo una habilidad muy grande porque soy capaz, tengo súper desarrollado los dos lados del cerebro. Eso dice María, Ajá. porque soy capaz de ser absolutamente ejecutiva, o sea, Sí. producción ejecutiva full y amo Excel. O sea, Ujú. bendito sea Oh, Excel. wow. A mí me encanta, o sea, de verdad, y siento que me organiza y siento que limitarse también te ayuda a crear. Los límites te hacen ser más Y creativo. eso también lo dice Rick. Entonces, exacto. Ujú. Entonces yo, o sea, pues tengo ese sombrero de producción ejecutiva en el que me siento, monto presupuestos, organizo, digo, esto tiene que ser sostenible, hay que tratar de hacer esto, hay que, o sea, cómo ajustamos para que no perdamos la calidad. Tengo un triángulo de oro que me enseñaron en la universidad que amo y nunca se me olvida, The Golden Triangle, está en una punta calidad, en otra punta precio y en otra punta tiempo. Calidad, precio y Calidad, precio tiempo. y Ok. tiempo. O sea, para que uno pueda tener buena calidad de las cosas, sí o sí, es imposible tener como las tres, Ujú, ¿cierto? Entonces, yo siempre quiero calidad. Entonces, ujú, para eso sé que necesito o muy buen tiempo, para que me ujú. valga poquito, o si hago las cosas en muy poquito tiempo, me va a costar mucho. Ok, Eso lo tengo clarísimo. claro. Entonces, como en eso pues, trato de organizar siempre cronogramas y presupuestos basado en eso. Ujú. Si quiero que algo no me cueste tanto, necesito tiempo para hacerlo bien. Ok. Pero nunca arriesgar la calidad. O sea, tratar que la calidad nunca se arriesgue. Eso es Ujú, el sello, pues, de Citrino, que es ujú. la empresa. Eso desde el lado de producción. Ahora,
artística también soy capaz de, listo, monto presupuesto y todo eso, pero ya me voy a dedicar full al arte. Desde lo que estoy haciendo tengo un componente muy alto de improvisación. A mí me encanta la improvisación. Sí. Entonces, más que guión, o sea, digamos que cuando trabajo para alguien más, yo dejo los guiones exactos, o sea, lo que tiene que pasar minuto a minuto, luz, sonido, mientras que en lo que estoy haciendo yo ahora y creando, yo tengo una estructura, pero ya lo que yo hablo en el escenario es improvisado. ¿En Pero porque serio? soy yo, 90% de lo que hago es Wow. improvisado. ¿En serio? Súper loco. Pero, Ujú. y es muy loco porque en lo otro sí lo tengo súper controlado, pero en estos tengo como esa confianza y me encanta construirlo con el público. O sea, como que yo salgo al escenario y dependiendo del público que veo, me voy yendo y empiezo pues como a crear ahí en el escenario. Eso es lo que acaba de pasar con Centro, que es la que acabo de presentar. Entonces sí son como dos cabezas diferentes, digamos que la estructura de lo ejecutivo, Sí. pero ya la libertad de la creación, yo soy muy de lluvia de ideas, o sea, yo empiezo a crear y hasta dormida creo. O sea, yo me acuesto a dormir y pongo la cabeza en la almohada y es mi hora más creativa. Yo empiezo, ay, debería hacer esto y voy a decir esto y esto también y agregar esto, pam, 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 ¿Y y no al tienes otro como un día, diario al lado que lo escribas? no, pero debería ser, Ujú. pero debería ser así. Sí. Pero yo me pasa que ya me siento a escribir, entonces pierdo el sueño y todo eso, y donde más creo es es dormida, entonces digo, no, me quedo en el sueño, o sea, voy a tratar de no irme del sueño, y sueño y sueño y sueño y creo y se me salen ideas y al otro día me levanto y las tengo y ahí sí escribo. Eso está descrito Y ahí sí es. neurocientíficamente, ¿Qué ¿sabías quiere decir eso? eso? No, no tengo ni idea. Yo científicamente no sé Sí, nada de lo que pero hago. es una belleza lo que acabas de decir. Además, me encanta, creo que te puedo estudiar, porque ah, me fascina lo que acabas de decir. Hay una teoría que se llama la teoría de la incubación. Entonces, Sí. todos los grandes pensadores, artistas y creativos, muchas veces lo que les pasa es que están ya muy saturados en su día, despiertos, Ujú. o en su momento, pues, de ejecución en un escritorio. Entonces, tienen otros momentos donde incuban las ideas y parece ser que durante el sueño y durante el sueño de los sueños, o sea, durante la fase REM, que es cuando uno está Sí. soñando, el cerebro metaboliza muchas emociones y también es capaz de darle a uno como un insight diferente. Por eso uno muchas veces sueña con cosas parecidas a la vida real, pero que las está como mutando y por eso cuando uno se levanta hay como un espacio de duerme vela y también cuando se está acostándose, ojo a esto que es importante, este tip te va a servir. Cuando uno se está durmiendo o se está levantando, es un momento en el cual tu conciencia, que es como tu ser pensante, pues sí, está como más dormidito y tu subconsciente sale más a Con flote. razón. Entonces, por eso es que Con razón. necesitas un diario ahí, porque si te está pasando eso antes de dormirte, como que "Ah, me voy a despertar, escribo la idea porque ya Porque está soy llena. O surgiendo". sea, por la noche soy, pero Claro, pues una ajá. máquina impresionante de Bueno, pues ideas. entonces imagínate lo que irá a pasar con ese diario si ya pasan tantas cosas. Qué belleza, divino eso. Y tengo una pregunta, porque has trabajado, pues por ejemplo yo que me muero por Carlos Vives, o sea, es como el héroe de la infancia de todas nosotras, pues como que Carlos Vives y Shakira, uno era como donde estuvieran, ¿cierto? Pero tú has trabajado de cerca, como una persona como él lleva, pues no sé cuántos años siendo creativo, siendo No, productivo, Carlos es un monstruo. O pero sea, ¿qué Carlos pasa le ahí? vuela a uno la cabeza. O sea, a mí, es más, le vuela a uno la cabeza y me provoca matarlo porque se le ocurrían ideas 2 minutos antes de salir al escenario. Ajá, O sea, una vez me tocó, antes de que saliera la canción La Bicicleta con Shakira, sí, que estábamos de gira con Marc Anthony en Estados Unidos. sí. 10 minutos antes de salir al escenario, Carlos me dice, este, mira, me encantaría salir en bicicleta. En bicicleta. Faltan 10 Estábamos en minutos. El Paso, Texas. Ujú. Y yo, en bicicleta. Y yo, en bicicleta, o sea, no, pues el escenario no está construido para bicicleta, pues te matás. O sea, no podemos. Apuesto a que sí sale en bicicleta. Claro, hubo que hacer una rampa. Me fui para Target a comprar una bicicleta porque más quería que fuera una bicicleta como de época. Pues no podía hacer una bicicleta, la última Specialized, no, o sea, tenía que hacer una bicicleta así, Ajá. a conseguir la bicicleta, a todo, y fue espectacular. Y al otro día, primera plana en todos los periódicos, en todas las redes sociales, era Carlos con Marc montado en la bicicleta. O sea, eran los dos en la bicicleta montados, una maravilla. Una maravilla. Carlos es un niño genio y ese es otro que sigue siendo un niño. Se me paran los pelos. Entonces, que yo creo que esa también es la otra clave de la creación. Y es que como adultos juzgamos demasiado, somos súper críticos. Entonces matamos el 90% de las ideas. A uno se le ocurre una idea y uno dice, no, no, eso es una ridiculez, no, eso es una bobada. Yo creo que los que estamos tan conectados con ese niño y no le tenemos miedo a
uno llega y tira 20 ideas y sabe que esas 20 salen una, pues se termina ejecutando una, pero uno dice las 20, uno lo saca y lo expone, ¿cierto? Carlos es otro niño chiquito, entonces Carlos llega y dice y se le ocurren 20.000 cosas por minuto, es una máquina impresionante, impresionante. Yo creo que es porque vive muy conectado también con la gente. Qué O sea, él dicha. vive conectado con su niño y vive conectado con la gente. Carlos, por más famoso que esté, por más genio que sea, Carlos no está encerrado en un hotel y en carros privados y llega directo al venio. No, Carlos sale, o sea, si usted quiere encontrar a Carlos Vives, está en bicicleta todas las mañanas en Bogotá, yendo de su casa a Gaira. Y Carlos para y se toma el tinto en la calle con la gente y come y conversa con la gente. Y yo creo que gran parte de eso también es que uno no se puede desconectar de Es la que te digo una realidad. cosa, me acordé de una escena muy charra de mi vida. Yo estaba un día trotando por la Superior hace por ahí 10 años, súper concentrado oyendo música, como siempre, un podcast, algo. En ese momento yo creo que no existían los podcasts, pues, o no los oía yo trotando. Cuando llega un señor, como jugándome, como boxeo, así de Ah, frente, chun, Carlos, chun, chun. obvio, Y yo como, Carlos. y como que eso que no pasó, y era Carlos Vives. Yo estaba que me volvía, venga, 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 fírmeme pues el brazo. Así es. Qué risa, porque claro, ahí entendí, es puro juego. Qué belleza, por favor, recuerden esto no es tan fácil de recibirlo. O sea, recibir esta sabiduría de entender cómo crear no es tan fácil. Hay que volver a ponerle play a estos últimos 10 minutos de conversación. Bueno, eso es cómo se logra, que es una de las muchas formas, pero hablemos un poquito del límite. ¿Por qué tú crees, desde ver tantas personas tan talentosas, que hay personas con la misma cantidad de ideas, con las mismas ganas, incluso hasta conectados con su niño, que se frenan por el miedo? O sea, ya sabemos que es por miedo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que nos hace tener un autosabotaje tan grande? Yo creo que la crítica, el miedo a qué dirán los ¿A qué demás, a dirán? qué va a pensar los demás, Ujú. a el miedo al fracaso. Eso es una cosa, yo tuve esta conversación con Carlos un día en un hotel de Sí. gira y nos sentamos a hablar del fracaso y me decía, es que ¿por qué nadie habla del fracaso? Yo he fracasado 1000 veces. Carlos ha fracasado, o sea, 20.000 proyectos. Yo he fracasado, o sea, estamos hablando de mis éxitos, pero por ejemplo, con ella sí que fue la obra que escribí. Me demoré 5 años en poder hacerla. De esos 5 años saqué un podcast que dejó $10 en total. Hice un workshop de la obra que me valió 50.000 pesos, que no me dejó un peso. Cuando ya por fin al 5.º año la pude hacer en el retiro, hacer una temporada de 3 semanas y ganarle plata por primera vez. Sí. O sea, pero, y la gente que habla, no, Lali hizo una temporada de 3 semanas en el retiro, llenó, no, la gente no habló de los 4 años para atrás. Entonces le tenemos demasiado miedo y es una cosa del éxito, y el éxito son números, el éxito son cifras, el éxito, no, el fracaso también existe y se aprende más del fracaso que del éxito, de hecho, muchísimo más. O sea, y entonces yo creo que gran parte de esas personas que le tienen miedo es porque hay un perfeccionismo, hay un miedo a la crítica, a que las cosas salgan mal, a qué va a pensar lo otro. Entonces yo creo que con las ideas hay que perderle el miedo al fracaso. O sea, lo más seguro es que fracasen y uno las tira. Pero te digo que uno de 20 ideas sabe que una triunfa, pero 20, o Sí. sea, 3 de cada 20 musicales en Broadway dejan plata, Ajá. el resto se quiebran. Es la realidad, pero Sí. entonces y uno tiene que ver eso de frente y no como, ay, tengo que ser exitosa y tengo que ganar plata con esto y tengo que... No, obviamente que bueno, hay que tratar que sea sostenible y que las cosas sean rentables, pero y finalmente eso ni siquiera define el éxito. Yo he visto cosas que han sido rentables que son perversamente malas y mediocres. Ah, totalmente de Y súper acuerdo. rentables. O sea, Súper ¿y la gente rentables. quedó feliz? No sé. De O pronto. sea, me quedó con plata. Felices de pronto con el resultado. Hay varios que de pronto no, que Ajá. no necesariamente. Entonces, perderle el miedo al fracaso y intentar las ideas, o sea, explorarlas, jugar con ellas en teatro. Mira que el teatro, pues una obra de teatro en inglés, en Estados Unidos, en inglés se dice play, Sí. es jugar, Qué lindo, sí. es juego. Ujú. Play, it's a play, o sea, vamos a hacer una obra de teatro, es un play, vamos a jugar. Jugar, hay que tomarse la vida menos en serio. Yo creo que el problema es que es muy en serio. El mismo Carlos juega, ¿y qué tal si hacemos esto acá? ¿Y qué tal si? Y hay ideas que han sido exitosísimas, como hay otras que no, lo que les digo. O sea, Carlos ha tenido fracasos y él dice, muy poquitas veces hablamos de los fracasos, hay que hablar del fracaso. Me encanta. Podríamos hacer un podcast solo hablando del fracaso. Es que es demasiado importante. Yo con este nuevo proyecto que es Mujeres Imparables, que además como un día antes de escoger el título me reuní con una señora muy, pues muy talentosa, muy exitosa y le dije, mira, escribí este libro, decidí hacerlo todo en género femenino. No, 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 ¿cómo se te ocurre?
Saris, pues está cerrando un montón de público porque estás El escribiendo un 50, libro 51% de la población son hombres. y pues como que ya metida la mano, metido el brazo, no Pero solamente lo escribí en género femenino, sino que lo bauticé Mujeres Imparables, porque yo sentía que era lo que tenía que pasar y es una apuesta súper diferente. Y sí, puede que los hombres no se animen a leerlo, también lo pueden leer, ¿quién dijo que no? Pues, ¿quién dijo que, o sea, quién dijo que no? Pero obviamente empezó mi duende autosaboteador, que es bastante fuerte, el condenado, a decirme como, ¿y qué tal si ese libro entonces también? O sea, como la cantaletica. Entonces fui a donde mi papá y me senté a almorzar con él y le dije, papi, tengo un susto, pucha, porque el lanzamiento que tienes que ir con Marea, me dice, Sara, a ver, yo de 20 cotizaciones o proyectos que pasaba, me contrataban 3, 4, lo que tú acabas de decir. exacto. Es que es parte de la vida. O sea, ¿qué pasa si el libro no tiene el alcance que tú quieres? ¿Cierto? Que tú te sueñas. Yo le dije, pues realmente no pasa nada. Escribir otro. Escribo. O Exacto. sea, no pasa No, nada. obvio es mucho trabajo. O sea, no estoy diciendo, ay, no, tan fácil escribir No, un libro. total. Y uno dice, pues obviamente yo le estoy metiendo el alma a este proyecto, estoy en pelota en cada esquina del libro, quiero ayudar a muchas mujeres, quiero que no vivan cosas que las mujeres que están ahí hayan vivido o que si las viven tengan herramientas para saber cómo gestionarlas. Pero ¿y si no? Entonces, y esa pregunta, que por eso te la hago, como, ¿y ese hombre, y si no es exitoso, qué? ¿Qué hace uno en la vida? Tú, pues obviamente ya has visto muchos proyectos fracasar, ¿cómo se levantan de ahí? Mi papá incluso me habló de una frase de Muhammad Ali, me dice, es que cuando uno se cae para levantarse no es caerse. Exacto. Mm. Exactamente. Y eso, o sea, yo también mando, mira, a mí me escriben que para un taller de expresión corporal, yo mando, yo no sé, de verdad, 10 propuestas al mes y a veces ni una sale. Sí, O sea, a veces ninguna sale, pero es seguirlo intentando y también ver que no funciona, o sea, ¿por qué no sale? Ah, de pronto porque está muy caro, no, porque el tema, porque, o sea, sí, claro. uno va revisando y va adaptando y finalmente también va encontrando su nicho, Ujú. pero yo sí creo que uno tiene que tener también como, hay que ser honesto con uno, porque uno tampoco se puede entonces con tal del éxito venderse a como de lugar. Ah, no, total. Entonces, por ejemplo, hay cosas, yo siempre digo, yo cuento historias que cambian la historia, de mí no van a esperar una obra de teatro, centro comercial, entretengamos, no me gusta. No, O sea, total. no es lo que yo hago. A mí me gusta contar historias que cambian la historia, que tengan profundidad, que el guión incomode, que eso es Sí, lo que a mí me gusta hacer. Y obviamente es más difícil venderlo, porque pues vender obviamente la historia con payasos es más fácil que cualquier persona que quiera, yo creo claro, que no solamente venderlo, sino que quiera participar, los patrocinadores, todo eso, porque cuando uno está tomando más riesgos es más difícil, es verdad. pero hay que arriesgarse a tomarlos. O sea, es que qué pereza vivir también como tan, pues yo no sé, como tan haciendo ya lo que hay que hacer y lo fácil, sino que vale la pena. O sea, uno toma esos riesgos y finalmente de alguna manera vale la pena. Estoy de acuerdo completamente, solo por tomar el riesgo, solo por uno Exacto. decir me atrevo y veremos qué pasa en el camino. Eh, el payaso y el amarillismo, ¿qué piensas de las producciones artísticas, musicales, teatrales, escritas, en fin, cualquier creación que parta, porque tú ahorita me decías, a mí no me gusta la violencia, no me gusta la agresividad, no me gusta, pero que su centro sea mostrar mucho de lo feo del ser humano? A mí siempre me ha llamado, no sé por qué tengo esta pregunta, siempre me ha llamado mucho la atención. Me acuerdo en Pier, ¿cómo se llamaba? El Museo de Nueva York, al otro lado. Sí, Bueno, que es como de sí. arte ultra, hiper, mega controversial, Ujú. que había una obra de arte que era una señora como con un hula hula de un alambre de púas, obviamente pues haciéndose huecos con sangre en su estómago, otro que era un tiburón en formol de un artista súper famoso que en este momento se me escapa el nombre, o sea, un montón de obras que a mí solo me generaron incomodidad, en ningún momento me generaron nada diferente a No, es que yo no incomodidad. sirvo para sufrir, entonces yo ni abatearía la de púas, pues yo nada que me haga sufrir, y menos físicamente. No, no, tú no, pero No, 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 digamos no, en lo no, que tú no creas. mentiras, De acuerdo con no, eso. y lo que crean los demás, es que, no, yo creo que, pues, todo finalmente también es necesario, tiene que haber un balance. Hay personas Sí, que finalmente les gusta ese tipo de arte. Yo pues sí, tampoco soy eh, muy fan de esos performances cuando hay sufrimiento humano, pues como sí, porque hay que, y sobre todo el artista, o sea, porque hay que hacerse daño sí. para hacer arte. Pero sí creo que hay gente que cree en eso y que además tienen su discurso muy bien montado. Ujú, Ahora, hay otro tipo de cosas que me parece aún más que no tienen ni siquiera propósito, y yo sí creo que hay una diferencia muy grande entre arte y entretenimiento. ujú. Todo el arte es entretenimiento. Ok, Todo lo que sea arte puede ser entretenido, ok. pero no todo el entretenimiento es arte.
Y Ajá. estamos en una era en la que hay muchísimo entretenimiento, muchísimo contenido de entretenimiento, Mm, que no necesariamente es arte. ok. ¿Y cómo piensas, pues, en tu corazón, cuál es la diferencia? Uy, yo creo que el arte tiene un componente muy grande y es el de transformación. Ok, El arte transforma. El perfecto. entretenimiento entretiene. En este momento yo paso muy bueno y en el presente disfruto, o lloro, o me emociono, lo que sea con lo que estoy viendo, pero no necesariamente me transforma. Ajá. Yo creo que el arte tiene un componente muy, o sea, la gran diferencia es que hay un componente de transformación. No, pues eso está perfecto. O sea, creo que quedó como con la cereza del pastel de esta conversación con esa respuesta tan divina, porque es verdad. Es verdad. Y yo creo que tú eres una transformadora total. Y gracias por compartir tanto, porque de nuevo es muy difícil. Quisiera goticas de Lalis para tomarme todas las mañanas. Goticas del Alice. Ay, pero eso incluye también componente de drama, Pues no, ese lo tengo incluye, ya, no, ya lo tengo. incluye No, no, llanto. no, no, ese ya lo tengo Entonces incorporado hay en que mi ser, filtrar, hay esas solo el de la goticas hay que... dicha, sí, hay que sacarles un destilado. Ay, Lalis, bueno, eres increíble, de verdad que espero que esta sea una de muchas conversaciones, porque creo que hay mucho más de lo que podemos hablar. Me encantó tenerte en Mentes Imparables, eres una mente imparable, eres una mujer imparable, ese libro es para ti, ahora te lo regalo. Gracias por estar aquí y antes de que nos despidamos por esta vez, cuéntales a las personas que quieren ver más de tu trabajo, tu nueva obra, lo que haces o si necesitan ayuda con inspiración, una producción artística, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, Lali Solórzano en Instagram es la más fácil. Hay más redes sociales, pero no las reviso nunca. Instagram es la más fácil de todas, por ahí me pueden contactar y estar pendientes porque acabo de terminar la temporada de Centro, pero es muy probable que repitamos esa temporada, esa obra. Ujú. Yo creo que sí o sí en Medellín y de pronto en otros lugares del país. Estamos ahí en conversaciones para que eso pase, pero sí, lo más fácil es seguirme en Instagram, Lali Solórzano, y ahí estoy compartiendo siempre toda la información y escribo yo directamente. En estos días que mandábamos mensajes invitando a la hora, me decían, pero esto es un robot, es inteligencia artificial, estoy yo, soy yo, mandé foto y todo. Y yo que estaba de viaje, Soy yo yo que sé, escribo, yo soy la persona que está escribiendo ahí siempre. yo soy igual. Y me dicen, pero ¿cómo así? Yo sí, yo. Soy yo, Es que a mí nadie me va a manejar porque es que yo soy el producto. Pues, o sea, tú eres el producto, tú eres total. todo, o sea, Todo lo que digo, cuánta sí, imprudencia hay ahí, fui yo. igual. Lalis, ¿y tu compañía, tu empresa de Mi producción? empresa se llama Citrino, también está ahí Citrino Teatro en Instagram, la página web es www.citrino.com.co. En Citrino hacemos todo lo que es producción para otras personas, hacemos producción artística, producción ejecutiva, de espectáculos en vivo, diseño de sonido, stage management, luces, bueno, todo lo que tenga que ver con la creación de espectáculos en vivo. También tenemos una parte de formación de teatro, expresión corporal, Qué nota. teatro corporativo, eso es algo que me encanta, Mm, ir a las empresas y hablarle a gente que no tiene ni idea de teatro, que no hace teatro, mm, de las herramientas teatrales, porque es que hay un montón de herramientas teatrales, es lo que estamos hablando acá, ujú. tomarse la vida como un juego, improvisar, de creatividad, desarrollo y construcción de personaje, bueno, todo esto lo llevamos a la vida normal, a la vida cotidiana. Pues hay mucho que podemos hacer de aquí en adelante. Bueno, Lalis, ¡mua! Te adoro, te Yo a admiro, ti, eres increíble. no, y yo a ti, por Dios, Gracias. gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Este es un episodio demasiado especial para mí con una persona que adoro. Recuerden que seguirnos, compartir si les gusta, si resuena con ustedes, comentar, es lo que hace posible que Mentes Imparables pueda llegar a más personas. Así que gracias, como siempre, por escucharnos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.